Si estás empezando a invertir, uno de los ETFs o fondos de inversión más importantes del cual tienes que aprender es sobre el S&P 500. En este video te voy a explicar exactamente qué es y cómo utilizarlo para mejorar tu rendimiento en tus inversiones. Así que, ¿qué es el S&P 500? La definición rápida es un índice que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que están en la bolsa, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Es ampliamente considerado el mejor índice de la salud del mercado. Así que este índice es el que la mayoría de personas miran cuando van a ver cómo está el mercado, si está subiendo, si está bajando. Este es uno que nos da la métrica general del mercado. ¿Por qué? Normalmente cubre aproximadamente el 80% de la capacidad de todo el mercado de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y incluye las mejores compañías como las de tecnología, financieras, consumo, Apple, Microsoft, Amazon, Visa y muchísimas más. Veamos, por ejemplo, a diciembre del 2025 cuál es la composición de las 10 empresas más grandes. Tenemos a Nvidia con aproximadamente un poquito más del 7%, Apple el 6%, Microsoft un poco más del 5%, Amazon un poco más del 3%, Alphabet Google con aproximadamente el 3%, Meta, que es la compañía de Facebook, Tesla, Broadcom, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase y de ahí para abajo otras 490 compañías. Entonces, como te das cuenta, al solo hacer una compra, tú de manera inmediata diversificas tu inversión en muchísimas empresas, en las mejores empresas para invertir en Estados Unidos. Así que por eso este ETF es uno de los más recomendados para personas que apenas están empezando sus inversiones, porque no tienes que ponerte a pensar cuáles son las mejores empresas para comprar. ¿Será que compro hoy Microsoft y mañana Amazon? Sino que con este ETF, con solo una compra, ya estás expuesto a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. ¿Cómo determinan ellos cuáles empresas incluir? Entonces, el tamaño. Tienen que ser empresas grandes, que tengan una capitalización de mercado mayor a 15.000 millones de dólares. Tiene que estar basada en Estados Unidos. Tiene que tener una liquidez, así que sea un stock que sea fácil de comprar y vender. Tiene que tener una flotación pública, casi siendo que la mayoría de acciones disponibles sean para el público, no para los dueños, y que tengan una buena rentabilidad en los últimos trimestres, ganancias positivas en el trimestre reciente y en los últimos 4 combinados. El S&P tiene un comité que busca las empresas más grandes de Estados Unidos rentables y fáciles de negociar. Esto asegura que el S&P 500 incluya solo las mejores empresas del mercado. Por eso, cuando tú compras este ETF, tienes un grupo de expertos que ya están haciendo la mayor parte de la tarea por ti, así tú no te tienes que poner a hacer todo el esfuerzo de mirar cuáles son las mejores compañías. ¿Cómo hacen ellos el rebalanceo y qué es el rebalanceo? Es cuando el comité se reúne cada trimestre en marzo, junio, septiembre y diciembre para ver qué compañías entran y qué compañías salen. ¿Cuál es el propósito de este rebalanceo? Es asegurar que el índice siga siendo la representación precisa de las 500 empresas más grandes, manteniendo actualizado con los cambios del mercado. ¿Cuáles son las razones por las cuales podrían salir empresas del índice? Su capitalización baja, así que su capitalización de mercado cae por debajo del umbral requerido de los ingresos que requieren las compañías para estar en el S&P 500. La adquisición es adquirida por otra empresa y deja de existir como compañía, o incumplimiento, ya no cumple con algunos de los criterios de elegibilidad, como la rentabilidad, liquidez o demás. Entonces es importante conocer cómo funciona y volvemos. Cada trimestre el grupo del S&P 500 se reúne para ver qué compañías agregan y qué compañías salen. Veamos por ejemplo algunos de los cambios del 2025. En mayo entró Coinbase, la compañía grandota de criptomonedas. En marzo entró DoorDash, la compañía de envíos de comidas y de mucho más. Es uno de los super apps que se han creado en Estados Unidos en los últimos años. Y, por ejemplo, ¿cuáles han sido algunas de las últimas compañías que salieron? En julio salió la gasolinera Hess, que fue porque la compró Chevron.
Entonces, al ser adquirida por Chevron, sacan a Hess y rebalancean todo el número de compañías dentro del índice. Es importante conocer cuál es el rendimiento histórico y claramente al 2025 venimos con un historial de unos muy buenos años, incluyendo el tema que tuvimos una volatilidad bastante grande con COVID y demás, pero desde 1957, imagínate, ha tenido un promedio anual del 10%. Así que a largo plazo con el S&P 500 casi que sí o sí van a haber ganancias. Obviamente vuelvo y reitero, a corto plazo hay volatilidad, pero ¿cuál es el punto importante de entender? Que esa volatilidad la podemos usar a nuestro favor. Entonces, aquí definitivamente se explica muy bien el poder del interés compuesto y ahorita en un momento vemos cómo esto afecta nuestras inversiones y una resiliencia probada a pesar de crisis significativas. La burbuja del 2018, la burbuja del 2000 de las .com, COVID y mucho más, y siempre se ha recuperado a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia clave para utilizar con el S&P 500 como inversión y vehículo de inversión a largo plazo? Tener un horizonte a largo plazo que mínimo sea de 5 años, mucho mejor si tienes un horizonte de 10 o más. Como volvimos a ver hace un minuto, el S&P 500 ha tenido caídas, pero si tú tienes un horizonte a largo plazo, estas caídas, en vez de verlas como algo negativo, es el mejor momento para tú poder entrar y tener mejores precios. Tener un horizonte largo reduce el impacto de las caídas y la volatilidad a corto plazo. Tener un enfoque pasivo, invertir en un índice diversificado que ha superado a la mayoría de los gestores activos. Muchas compañías de hedge funds y muchos traders es muy difícil que lleguen a tener mejores rendimientos que el S&P 500 a largo plazo. Y te ayuda a tener la paciencia y la disciplina para tener constancia en los pilares fundamentales de esta estrategia, que la verdad es una de las más fáciles para comenzar a invertir. Así que es muy importante entender que a largo plazo, haciendo pequeños montos de inversiones, esto nos ayudará a siempre ir incrementando nuestro fondo de inversiones. Eso te lo explico en este slide, con un punto que es muy importante. Lo llamamos DCA, Dollar Cost Average. ¿Qué es el DCA? Es invertir una cantidad fija de dinero en intervalos regulares. Puede ser mensuales, trimestrales, pero en mi caso me gusta mucho más inclusive si es semanal. Hay gente que lo hace hasta diario gracias a que las nuevas aplicaciones como Robinhood, Interactive Brokers y demás no tienen fees para hacer trades, así que te hacen mucho más fácil poder tú dentro de la aplicación poner, por ejemplo, una compra semanal en el S&P 500 de $5, de $10, de lo que tú quieras. ¿Cuál es la mayor ventaja del DCA, del Dollar Cost Average? Elimina la necesidad total de adivinar cuál es el mejor precio para invertir. Mucha gente está mirando gráficos y dice, uy, el mercado está arriba, entonces voy a esperar a que baje y termina siendo que nunca baja por meses o comienza a bajar un montón y les da pánico, dejan de comprar cuando en ese momento quizás era el mejor momento para comprar. Entonces te quita esa necesidad de adivinar y tú automáticamente con tu broker pones un set de el dinero que te sientas bien invirtiendo y te olvidas de que tienes que hacerlo, sino que automáticamente se va haciendo esa inversión. ¿Cuál es el mecanismo? Es comprar más acciones cuando los precios son bajos y menos cuando son altos. Entonces, como vemos en esta gráfica, si esto es, por ejemplo, el precio del S&P 500, tú comienzas a hacer recurrentemente inversiones. Y cuando está acá, tu promedio va a ser muy bajo, súper bueno. Cuando sube, te sube más el promedio, pero a la larga te va creando un promedio base de alza del número de acciones que tienes. Y vuelvo y reitero, ¿cuál es la recomendación más importante? Es automatizar todo el proceso para que no lo tengas que pensar. Veamos un ejemplo práctico de, por ejemplo, este sistema. Vamos a verlo aquí en una página que me gusta mucho que se llama Portfolio Visualizer, donde podemos poner los números y las inversiones que queremos hacer. Entonces, digamos que, por ejemplo, al principio del 2015 comenzamos a invertir $250 cada mes.
Entonces, $250 mensuales y nos olvidamos que esto existe. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate, al 2025, 10 años después, tendrías $75.500. Imagínate, una inversión de 250 semanales, sabes lo rápido que se pasa en 10 años y poder tener $75.000 ahorrados después de 10 años. Obviamente tuvimos una muy buena rentabilidad en algunos de estos últimos años, que la rentabilidad total fue del 77%. Entonces aquí vemos la gráfica de cómo ese agrego de los 250, esto es por ejemplo lo que llaman el efecto de snowball, que por ejemplo es la bola de nieve que cada vez que va creciendo se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega, mira, después de los 10 años a $75.000. Volvemos al tema, no todos los años fueron positivos. Mira, en el 2022 con el tema de COVID, el S&P 500 bajó un 18%, en el 2018 también tuvo un bajón, pero de resto hemos tenido unos muy buenos años, incluyendo algunos como, mira, el 2019, un 31% de rentabilidad. Entonces, es muy importante reconocer esto y cómo ir mirando para que tu dinero trabaje por ti y saber que estás súper diversificado. Entonces, obviamente, los retornos pasados no son indicativos de los del futuro, pero sí te da una muy buena idea de lo que puedes hacer con tu dinero a largo plazo cuando inviertes en buenos fondos como el S&P 500. Otro punto importante es tiempo en el mercado. Es mucho más importante que intentar adivinar cuál es el mejor momento del mercado, y por eso el punto que acabamos de hablar del DCA, Dollar Cost Average. Cuando tú intentas adivinar el mercado, tienes que hacer el esfuerzo por comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto. Es una estrategia de alto riesgo y casi imposible de ejecutar consistentemente. Tiene muchos riesgos: tus decisiones emocionales y la psicología de hacer trading, perderse los mejores días y mayor estrés y ansiedad. Mientras que tú, cuando haces inversiones recurrentes y te quedas largo tiempo en el mercado, permaneces invertido la mayor tiempo posible para capturar el crecimiento general del mercado. Capturas todos los días de ganancia, tienes menos estrés porque no estás pendiente de si tengo que vender hoy, si tengo que comprar hoy o mañana, sino que sabes que tienes un horizonte largo. Y un punto muy clave: imagínate que la mayor parte de las ganancias del mercado se concentran en unos pocos días. Así que si te pierdes de esos días, puedes tener un rendimiento mucho menor al que alcanzamos de ver. Por eso la importancia de siempre estar invertido y más bien utilizar la estrategia de Dollar Cost Average. ¿Cómo puedes comprar e invertir en el S&P 500? Hay varios ETFs que te lo dejan hacer y estos tres son los más famosos. BOO, que es de Vanguard y tiene, imagínate, solo un costo del 0.03. Así que los ejecutivos de Vanguard tienen unos costos muy bajos, que hacen todo un trabajo gigante de ti, de mirar cuáles son las mejores empresas, de hacer el rebalanceo y demás, y tú estás pagando un costo anual muy bajo. Otro que puedes utilizar es IVV, que es de BlackRock, o el que mucha gente conoce como SPY, que es el S&P 500 de State Street. Ese tiene un costo un poco más elevado anual, pero tiene muchísimo volumen. Por ejemplo, para gente que tiene otras estrategias más avanzadas como opciones y demás, utilizan mucho el SPY. Pero yo en general recomiendo casi siempre empezar con el de Vanguard. Es fácil, es súper líquido y está en todos los brokers. Así que puedes entrar a tu broker favorito, sea Robinhood, Interactive Brokers, Charles Schwab, y buscas BOO. Con eso pones el monto mensual, semanal que te sientas comfortable para hacer la inversión de $5, $10, $500, con lo que puedas hacer semanalmente, y te olvidas de que la inversión está ahí, y eso a largo plazo vas a ver que va teniendo una muy buena rentabilidad. Así que, ¿cuál es el resumen de este video y los próximos pasos a seguir? Entender qué es el S&P 500, yo creo que aquí ya te queda muy claro cómo funciona este índice. Elegir un ETF de bajo costo, como los que acabamos de ver. Implementar la estrategia de Dollar Cost Average. Pon el monto que te sientas bien cada semana, cada mes, y lo pones automático, y tener paciencia.
Obviamente cuando uno empieza a hacer estas inversiones, los primeros días quiere estar revisando el broker a ver si subió o bajó, pero si tienes un horizonte largo de 5, 10, 20 años o más, la verdad todos esos precios de día a día cada vez te van a comenzar a afectar menos, entonces es muy importante tener paciencia para este tipo de inversiones. Si tienes preguntas o cualquier otra duda, puedes siempre entrar a atlasinvestacademy.com y ahí están todos nuestros puntos de contacto. Cualquier cosa, deja una pregunta aquí abajo en este video y nos vemos en el próximo.